Pero a pesar de todo esto, impartieron mucho consuelo a los de la iglesia, confirmando su fe y exhortándolos con longanimidad y mucho afán a guardar los mandamientos de Dios. Y 4 de ellos eran los hijos de Mosea, y se llamaban Amón, y Aarón, y Omer, e Inni. Y estos eran los nombres de los hijos de Mosía. Y viajaron por toda la tierra de Zarehemla, y entre todo el pueblo se hallaba bajo el reinado del rey Mosea, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia, confesando todos sus pecados, proclamando todas las cosas que habían visto y explicando a las profecías y las escrituras a cuantos deseaban oírlos. Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al conocimiento de su Redentor. Y cuán benditos son, pues publicaron la paz, proclamaron gratas nuevas de bien y declararon al pueblo que el Señor reina. Mosea capítulo 28. Los hijos de Mosea recibirán la vida eterna. Salen a predicar a los lamanitas, valiéndose en las 2 piedras de vidente. Mosea traduce las planchas jareditas. Aproximadamente 902 antes de Cristo. Ahora bien, aconteció que después que los hijos de Mosea hubieron hecho todas estas cosas, llevaron un pequeño número de personas consigo y volvieron a su padre el rey y expresaron su deseo de que les considerara subir a la tierra de Nefi con aquellos que habían escogido para predicar las cosas que habían oído e impartir la palabra de Dios a sus hermanos los lamanitas, para que tal vez los trajeran al conocimiento del Señor su Dios, y los convencieron a la iniquidad de sus padres, y que quizá pudieran curarlos de su oído por los nefitas, para que también fueran conducidos a regocijarse en el Señor su Dios, para que fuesen amigables los unos con los otros y no hubiese más contenciones en toda la tierra que el Señor su Dios les había dado, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera, si aun el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlas. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Y aconteció que durante muchos días le suplicaron a su padre que los dejara subir a la tierra de Nefi. Y el rey Mosea fue y preguntó al Señor si debía dejar ir a sus hijos entre los lamanitas para predicar la palabra.
Y el Señor dijo a Moisés: déjalos ir, porque muchos creerán en sus palabras y tendrán vida eterna. Y yo liberaré a tus hijos de las manos de los lamanitas. Y aconteció que Moisés concedió que fuese e hiciesen, hiciesen de acuerdo con lo que solicitaban. Y emprendieron su viaje hacia el desierto para ir a predicar la palabra entre los lamanitas. Y más adelante haré una relación de sus hechos. Ahora bien, el rey Mosea no tenía a quien conferir el reino, porque no hubo ninguno de sus hijos que quisiera aceptarlo. Por tanto, tomó los ángeles que estaban grabados sobre las planchas de bronce y también las planchas de Nefi y todas las cosas que él había guardado y preservado de acuerdo con los mandamientos de Dios. Después de traducir y hacer que se escribiera la historia que estaba sobre las planchas de oro que el pueblo de Nemi había encontrado, las cuales le fueron entregadas por mano de Nemi. Y esto lo hizo por motivo del gran anhelo de su pueblo, porque estaban deseosos en extremo de saber acerca de aquel pueblo que había sido destruido, y las tradujo por medio de aquellas dos piedras que estaban colocadas en los dos aros de un arco. Ahora bien, estas cosas fueron preparadas desde el principio y se transmitieron de generación en generación con objeto de interpretar idiomas.